El día de hoy vengo aquí para dejarte un video, lo más nuevo y estructurado especialmente para ti, que vengo a dejarte en claro cuál es la diferencia y qué es lo que te va a distinguir del 1% y de la gran mayoría. Es esto que te voy a compartir lo que te va a llevar a tener bien en claro qué es lo que marca la diferencia entre la gran mayoría y el 1% que desarrollan una mentalidad de no rendirse, una mentalidad de siempre estar en modo aprendizaje, una mentalidad en donde cuando toda la gran mayoría solo ven problemas, la mentalidad del 1% encuentra soluciones. Así que chécate el video que tengo para ti preparado, porque aquí vengo a compartirte todos los tips que me han venido ayudando y que he venido implementando constantemente para desarrollar y lograr esa mentalidad del 1% que percibe más allá de lo que todos los demás no pueden ver. Y arrancamos una vez más con este tema que les tengo preparado para todos ustedes. Y esta vez les traigo un tema titulado ¿qué es lo que separa al 1% de la gran mayoría? O de la Matrix, o del montón, como quieras llamarlo. El punto es este: en el momento que entiendas y te quede realmente claro cuáles son esas pequeñas diferencias que marcan un gran cambio en la vida de las personas, vas a entender qué es lo que separa ese 1% de la gran mayoría, ese 1% que consigue los resultados que se propone, ese 1% que toma decisiones totalmente diferentes que la gran mayoría. Aquí la pregunta clave es: ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De cuáles eres tú? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar de hoy en adelante? Ahora que te traigo la información, ahora que te vengo a compartir una mentalidad del 1%, es cuando de hoy en adelante vas a cuestionarte y vas a elegir por tu propia decisión si quieres seguir formando parte de la gran mayoría o vas a optar esa mentalidad del 1%. Entonces, vayamos al tema y quiero compartirte directamente cuál es mi perspectiva de la mentalidad del 1% y te voy a dar varios puntos de los cuales qué es lo que marca la diferencia en una mentalidad mediocre o en una mentalidad average, en una mentalidad de la gran mayoría, a diferencia de una mentalidad del 1%. No es casualidad que solo un mínimo, un 1%, esté logrando todos sus deseos o sus sueños haciéndolos realidad. Y no es que solamente sean algunos cuantos elegidos, es que lo que marca la diferencia es cómo toman decisiones, cuál es el enfoque que tienen, cuál es la mentalidad que tienen, qué es lo que hacen que la gran mayoría no se atreven a hacer. Entonces, paso a paso, iré compartiéndote diferentes puntos que marcan toda esa diferencia de la gran mayoría hacia el 1%. Vamos con ello. Bueno, primer punto que te voy a compartir. Tal vez no sea la primera vez que tú escuchas que una persona que tiene una mentalidad del 1%
no va negociando sus decisiones en la vida. Es rápido y certero en tomar decisiones. No es que toma decisiones sin prepararse o a lo tonto, sino que tiene una mentalidad donde no posterga, donde no va posponiendo lo que se tiene que hacer ahora o el día de hoy, no lo deja para hacerlo el día de mañana. Como meta principal y como prioridad, cuida muy bien cuáles son los pensamientos que deja entrar en su mente. Y si tú me preguntaras cuál es el factor más importante en mi vida y en la de muchas personas que van por la vida tomando decisiones fuertes, tomando decisiones únicas, y que eso marca toda la diferencia en sus vidas a un largo plazo, es que decidieron tener un cambio de mentalidad. De lo contrario, seguirían pensando igual que los demás, seguirían tomando decisiones igual que los demás, seguirían estancados en lo que hacen igual que los demás, seguirían deseando tener otros resultados, pero haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Entonces, si un cambio en sus vidas ha sido crucial y ha sido primordial para poder cambiar todo lo demás y todo el entorno y todos sus resultados, ha sido por el paso número 1, cambiar de mentalidad, cambiar de creencias, cambiar la manera en cómo piensan, cómo perciben las cosas, cómo perciben el mundo. ¿Qué es lo que el 1% ve en una situación que la gran mayoría no pueden ver? No perciben la oportunidad, solo perciben el problema. Eso es uno de muchos factores, porque no solamente es una habilidad para convertirte del 1%. Son muchas habilidades bien medidas, bien controladas, y que son rápidos en tomar decisiones. No es que nunca se equivocan, es que si se equivocan en tomar una decisión, vuelven y la corrigen y lo vuelven a aplicar. No es que no tomen riesgos, no es que no tengan miedo, no es que sean del todo los sabios, sino que a través del tiempo son habilidades altamente fuertes y productivas que la gran mayoría no son capaces de desarrollar, siguen postergando y no son capaces de trabajar en su personalidad para lograr obtener esa mentalidad del 1%, en donde no es nada negociable, en donde las decisiones se tienen que tomar ahora y no van postergando en la vida para hacer las cosas el próximo día, el próximo mes o el próximo año. Entonces, una mentalidad no negociable que siempre una persona del 1% es que actúa en el momento que hay que actuar. Otro punto muy importante es que una mentalidad del 1% tiene mucho cuidado, diría yo, qué es la información que está absorbiendo, qué tipo de información, de libros está leyendo constantemente, cuál es el entorno con el que se rodea, con el que se junta, con el entorno que se nutre, con qué calidad de personas se reúne constantemente para, estar creciendo su conocimiento, estar en modo aprendizaje y estar elevando esas habilidades, esos niveles de mentalidad que la gran mayoría no son capaces de alcanzar o de sostener en el tiempo. Otra habilidad muy importante, y que es lo que separa
a la gran mayoría de ese 1%. Al final del video te voy a compartir realmente qué significa el 1% y por qué la gran mayoría les cuesta tanto entender este método de diferenciarte del montón. Porque, volviendo al tema, si realmente quisieras cambiar tus resultados, tendría que quedarte bien claro que para cambiar esos resultados que tanto va deseando la gente en la vida, es que tienes que estar dispuesto sí o sí a hacer cambios drásticos, tanto cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas, qué es lo que haces, cuáles son las acciones que tomas cada día que van a marcar la diferencia a largo plazo. Una gran ironía de las personas, de todos los seres humanos, todos tenemos eso, es que nos gustaría y vamos deseando un resultado diferente, que las cosas cambien mágicamente o que las cosas cambien simplemente porque pasa el tiempo, pero no nos queda claro que somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a cambiar primero. Es decir, cambiar de información, corregir esa información, mejorarla, eliminar la información que no me sirve y adaptar información mejor, información nueva que constantemente me esté ayudando a mejorar y a crecer mis habilidades, a mejorar mi conocimiento, a mejorar todo aquello que me deja un retorno, todo aquello que me suma, todo aquello que aporta valor a mi persona y por lo tanto aporto valor hacia el mundo, ya sea prestando un servicio, producto, vendiendo, sea lo que sea que yo elija hacer. Tengo que tener claro que yo debo trabajar en mi personalidad para mejorar mis habilidades, para hacerme uno de los mejores. Ese punto es lo que te lleva a convertirte del 1%. Cuando la gran mayoría están cómodos, cuando la gran mayoría supuestamente están bien, cuando la gran mayoría no se sienten del todo satisfechos o realizados porque los resultados que tienen no son los que les gustaría tener, pero no hay una claridad en la cual no son capaces de trabajar en sí mismo constantemente. Usaré algunos ejemplos que podrás identificar qué es lo que marcó la diferencia entre ser el número uno en un equipo. Por ejemplo, en el deporte hay muchas figuras que llegaron a convertirse del 1% porque nunca se rindieron, porque desarrollaron una mentalidad que cueste lo que cueste, se iban a convertir uno de los mejores. Y para dejarte en la historia, hay muchos de quien podría hablar. Si vamos a los deportes, estaría Kobe Bryant, estaría Michael Jordan, estaría Shaquille O'Neal, estarían en el fútbol Cristiano Ronaldo, estarían en el boxeo, qué sé yo, uno de los gran mexicanos en la historia. Entonces, Julio César Chávez se convirtió en el número uno. Mike Tyson se convirtió en el número uno. Hoy en día está el campeón de México, que se ha convertido en el número uno. Pero si tú eres curioso y te pones a estudiar las biografías de las personas que eligieron y adoptaron esa mentalidad de convertirse uno de los mejores, te vas a dar cuenta que no sucedió de la noche a la mañana.
No es algo mágico que tú digas, me despierto la próxima semana y ya soy del 1%. Es un trabajo constantemente, estarse esforzando más que los demás. Es una mentalidad de nunca rendirte, aun cuando estés enfrentando fracasos. Nunca rendirte y nunca darte por vencido, porque en cualquier momento podrás vencer a la competencia, podrás vencer a la gran mayoría, y después de los años podrás cosechar ese resultado de ser del 1% si nunca tiraste la toalla, si nunca te rendiste. Entonces, hay infinidad de ejemplos que podría utilizar que lograron desarrollar, tener esa disciplina, esa mentalidad del 1%. Esas personas, o si vas a sus biografías, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, un deportista que se convierte de clase mundial, que se convierte de número 1, es porque estuvo dispuesto a entrenar mucho más tiempo que los demás. Llegó más temprano al entrenamiento y se fue más tarde. Cuando los demás entrenan lo normal, esta persona está entrenando el doble del tiempo. Entonces, al pasar de los años, son horas y horas y horas de preparación buscando hacerse uno de los mejores. Es que hicieron la tarea tantas veces durante un largo plazo de tiempo que no hay manera que cualquier persona le pueda ganar. No cualquier competidor les puede ganar por la misma razón de que fueron tan disciplinados en tener constancia, disciplina, y todo el tiempo se estuvieron preparando. Eso marcará la diferencia a largo plazo. Lo que la gran mayoría de las personas quieren ser cortoplacistas o no quieren esforzarse más que los demás. Esto me lleva a otro paso. Muchas personas se dan por vencidos antes de tiempo. Una mentalidad del 1% no va buscando obtener resultados de la noche a la mañana. Esa mentalidad te convertirá del 1% cuando logres entender, cuando te quede claro que los resultados no van a llegar el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes, incluso ni el primer año. Cuando a una persona le queda realmente claro que los resultados va a ser una consecuencia de ser persistente, constante y estarse disciplinando y entrenándose en aquello que quiere convertirse en el mejor, y lo va a ir a hacer más veces que todos los demás, más veces que todo el 99% que dicen de palabra querer ser el número 1, pero no están dispuestos a pagar ese precio de esforzarse, de la disciplina, de la constancia y muchísimas cosas más, que son un conjunto de habilidades para poder desarrollar esa mentalidad y esas habilidades de no rendirte aun cuando los momentos son difíciles, no tirar la toalla, no renunciar a tus sueños. Podrías fallar tantas veces y aún así te sigues levantando, aún así sigues apostando por ti, aún cuando los demás no creían en ti. Este es otro punto importantísimo de la mentalidad del 1%. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es cómo piensa y cómo percibe esta persona de sí mismo. ¿Cuál es la percepción que tiene de sí mismo? ¿Cuál es la creencia y la fortaleza que tiene, que cree en sí mismo, aun cuando los demás no creen en él, no creen en ella? Esa mentalidad te va a convertir del 1% cuando te quede bien claro de que aun cuando los demás no te apoyan, aun cuando los demás no
no te aplauden aun cuando los demás te critican, aun cuando los demás te dicen que no funciona, que no sirve, que no lo intentes, que vuelvas a buscarte un trabajo, que dejes de estar soñando en aquello que no se podrá convertir en una realidad. Aún ante esas situaciones, una persona que tiene una mentalidad del 1% no va escuchando críticas destructivas, no va escuchando la opinión de los demás, no va buscando validación, así que decide nunca tirar la toalla hasta ver sus sueños hechos realidad. Eso marcará la gran diferencia a largo plazo y eso te ayudará a convertirte en una persona del 1%. Otro ejemplo que te podría compartir, una mentalidad del 1% no significa que no tiene miedo, no significa que no tiene batallas, no significa que todo mundo está a su favor, que todo mundo le abre las puertas, que todo mundo se le puso fácil. Significa que no ocupa la aprobación de nadie y se ha convencido a sí mismo, se ha vendido la idea a sí mismo que cueste lo que cueste, no va a renunciar hasta hacer sus sueños realidad. Y eso va a lograr que seas persistente aún cuando no puedes ver los resultados, aún cuando tu realidad sea totalmente lo contrario de lo que tú deseas tener. Aún en esos momentos difíciles no vas a renunciar, porque la fe que tienes en ti mismo es más fuerte que todas las críticas de los demás. Esto me lleva a otro punto también. Una persona con una mentalidad del 1% siempre está en modo aprendizaje, siempre está buscando la próxima persona o el próximo libro o la próxima información que le puede ayudar a ser mejor. Siempre está en modo aprendizaje porque percibe más allá de todos los demás. Cuando los demás, cuando el entorno, cuando la gran mayoría ven problemas, una mentalidad del 1% ve oportunidades. Cuando la gran mayoría se están quejando, una mentalidad del 1% está agradeciendo. Cuando la gran mayoría van echándole la culpa a todo el mundo, la mentalidad del 1% entiende y se hace responsable de todo su entorno y todo lo que tiene que ver con sí mismo. No va buscando culpables externos y se hace responsable de sus situaciones al 100%. Cuando la gran mayoría están cómodos o estén de fiesta o estén perdiendo el tiempo o estén haciendo cualquier diversión, la mentalidad del 1% está aprovechando cada día, cada instante que tiene la oportunidad para prepararse. Su enfoque solamente está en aprender, en aplicar y seguir creciendo para seguir mejorando. Una mentalidad del 1% es capaz de crear cualquier realidad de la nada porque primero ha logrado vencer sus miedos internos y ha logrado percibir más allá de lo que la gran mayoría no pueden ver. Sea cual sea ese sueño que tiene, sea cual sea esa meta que quiere lograr, se ha convencido mentalmente antes de verlo en la realidad. Y la gran mayoría van por la vida queriendo ver las cosas primero para luego creer en aquello que van deseando. No funciona de tal manera.
cuando te conviertes del 1%, has entendido que aquello que quieres ver, primero tienes que creer en tu mente que existe la posibilidad de que sea una realidad en la vida. Otro punto sumamente importante que las personas del 1% desarrollan: una mentalidad en la cual Dios siempre está obrando para su bien. Y la gran mayoría de los seres humanos vamos divagando por la vida pensando incluso cosas erróneas, creencias erróneas, creencias que nos han inculcado en algún entorno, en las religiones, en cualquier lugar que pertenecemos. Nos van inculcando que hay un Dios que castiga, que hay un Dios que va eligiendo quién sí, quién no, que es decir, que el control lo tiene Dios y que Dios decide si podrías ser exitoso o tendrías que conformarte con una vida miserable. Tendrías que conformarte con tus creencias limitantes. Una persona que desarrolla la mentalidad del 1% no va saboteando esos pensamientos. Tiene claro al 100% que Dios siempre está obrando a su favor y que de alguna forma o de otra, todo lo que necesite va a aparecer en el momento que sea necesario. Sea dinero, personas, circunstancias, productos, servicios y todo lo que sea necesario a través del tiempo para convertir esos sueños en realidad. Está 100% seguro que de alguna forma o de otra, Dios pondrá cada objetivo en su camino para concretar aquel sueño que tiene en la vida. Así que yo te invito el día de hoy, te invito que todos los días deberías cuestionarte, de hoy en adelante, si eres tú una persona que tiene un deseo, que tiene una meta, que tiene un sueño por lograr en la vida y aún no sabes por dónde empezar, aún no sabes cómo conseguirlo, aún tienes miedos y dudas y incertidumbre que no sabes cómo podría suceder. Empieza a estudiarte a unas cuantas personas que sean del 1%, que sean 1 entre 1000. Esas personas han desarrollado, te vas a dar cuenta que han desarrollado una mentalidad no negociable, una mentalidad donde no van a renunciar hasta concluir con aquello que se han propuesto en la vida. Te vas a dar cuenta que no van negociando a abandonar sus sueños. Entonces, la pregunta para ti es, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De cuáles vas a elegir si vas a seguir siendo uno más del montón, uno más de los perdedores? ¿O desde hoy en adelante vas a decidir, vas a tomar la decisión de empezar a entrenarte en aquello en lo que tú quieres convertirte en el número 1? Y una vez que hayas elegido en qué es lo que quieres ir a impactar el mundo, a qué te quieres dedicar, cuál es lo que más te apasiona, y si aún no sabes eso, simplemente empieza a buscar qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te llama la atención, en qué eres bueno haciendo algo, ya sea un trabajo, ya sea una habilidad, ya sea que haces deportes, ya sea que eres músico, ya sea que te gusta la pintura, ya sea que te gusta X. Podría nombrar miles y miles de cosas que te gustaría hacer en la vida. Tal vez te gusta la fotografía,
Tal vez te gusta hacer videos y editarlos. Tal vez te gusta hacer cualquier tipo de deporte. Tal vez te gusta la ingeniería. No sé, te gusta construir edificios, te gustaría construir autos, te gustaría pintar autos exóticos, te gustaría, no sé, podría nombrarte cientos y cientos de cosas. Te gusta la computación, te gusta escribir libros, te gusta hacer videos de informativos, te gustaría dar clases a muchas personas. Sea lo que sea que tú sientes que te apasiona hacer y que conectas con eso y que eso es tu fuerte, que eso es lo que más te gusta hacer, encuentra cómo desarrollar esa habilidad, ese talento, ese don que Dios te dio, eso que te apasiona hacer y que nadie tiene que estarte rogando para que lo hagas o pagándote dinero para que lo hagas. Identifica qué es lo que más te llama la atención de todo lo que haces durante el día, durante una semana y durante todo un mes, y empieza a estudiarte tú mismo qué es lo que más te apasiona de todas las actividades que haces durante toda una semana, y hazlo por 4 semanas, durante todo un mes. Empieza a estudiarte tú mismo qué es lo que más te apasiona, y entonces vas a descubrir una habilidad como mínimo, qué es lo que más te gusta hacer, y elige hacerte del 1% en esa habilidad. Para empezar, en una habilidad que logres desarrollar, que descubras que para eso eres bueno y que a eso te quieres dedicar, yo te garantizo que si tú desarrollas la mentalidad y la habilidad de convertirte en el 1% en aquello que quieres ir a romperla en la vida, una vez que desarrolles esa mentalidad de perseguir tus sueños y no renunciar hasta verlos hechos realidad, mi Padre Dios desde en ese momento empezará a obrar para que tus sueños se vayan haciendo realidad paso por paso a través del tiempo y de los años. Recuerda que la mentalidad del 1% no va buscando resultados a medias, no va buscando resultados en el próximo día, no va buscando conformarse con lo más mínimo. Una mentalidad del 1% siempre va a optar por lo mejor, por lo excelente, por aquello único que no cualquiera puede conseguir. Y eso es desarrollar la mentalidad del 1%. Ahora, te voy a dar mi punto de vista más para cerrar este video. Te voy a dejar con esto. ¿Por qué elegí formar parte del 1%? Porque sabía que dentro de mí tenía mucho potencial para poder ayudar a muchas personas. Y este solamente es uno de tantos objetivos que tengo para hacer en la vida. Es que he decidido buscar conectar a través de las redes sociales, conectar con esa mentalidad del 1%. Es por eso que en mi contenido y en mis videos siempre lo voy a estar mencionando. No busco impactar a todo el mundo, no busco la validación de todo el mundo. Con una sola persona que yo logre impactar de cada 100, con eso me doy por satisfecho. Con solo una persona de cada 100 que yo logre entrar la información en su mente y que logre impactar su vida para que esta información le ayude a marcar un antes y un después en su vida, con eso me doy por satisfecho que he logrado el objetivo por el cual estoy haciendo este contenido y comparto estos videos con ustedes. Así que, sin más nada, pasaré a despedirme. Espero haya sido
de mucha ayuda este video que compartí con ustedes. Espero que esto te ayude a dejar más en claro en tu vida y en lo que tú elijas hacer, con qué mentalidad vas a salir hacia enfrentar el mundo y con qué mentalidad vas a ir a atacar, a servir, a convertirte en el 1% en aquello que tú eliges que vas a ir a hacer. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos los suscriptores que me han venido siguiendo y especialmente a todos los jóvenes. Me doy cuenta que hay una multitud de jóvenes de todas las edades, pero especialmente a jóvenes que tienen 5 años, 7 años, 10 años, 12, 15, digamos, adolescentes que tienen toda una vida por delante. Tienen todas las de ganar en este mundo. Tienen tantas oportunidades que yo en mi adolescencia no las tuve. A ellos les quiero mandar un saludo porque cada vez que tú vienes y te entrenas con esta información y logras desarrollar una mentalidad única, una mentalidad del 1%, déjame decirte que en cualquier área de tu vida que quieras aplicar esa mentalidad, te va a llevar a convertirte del 1%. Inevitablemente eso te llevará a ser exitoso en cualquier lugar y parte del mundo que quieras ir a aplicar esa mentalidad del 1%. Así que recuérdenlo, es no negociable. Y antes de irme, no es que solamente la juventud tenga las de ganar. Todos y todos por igual, les mando un saludo y les mando un abrazo a todos mis seguidores. Le doy las gracias por todo el apoyo, por todos los likes, por todos los deditos arriba, por los buenos comentarios, porque eso nos dice que estamos marcando la diferencia, eso nos dice que estamos impactando esa mentalidad, que te estamos ayudando a hacerte mejor, a hacerte fuerte, a convertirte del 1%. Así que no negociable, vamos, yo estoy aquí para apoyarte, para decirte que tú puedes, que tú lo puedes lograr, que dejes el miedo por un lado y aun cuando tienes miedo, vayas y actúes y convierte esos sueños en una realidad. Que lo último que vayas a olvidar es que mi Padre Dios siempre y siempre estará ahí para apoyarte, aun cuando los demás no te apoyen, aun cuando los demás te critiquen. Mi Padre Dios siempre está contigo porque está dentro de ti. Eso nunca lo olvides. Nos despedimos. Un abrazo para todo el mundo y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Peace and love.